ver si hay algunito por allá. Estoy viendo algunos que también están. Vengan, vengan, vengan por aquí. Si están con sus papitos, vengan por favor. Qué lindo tenerles en nuestra iglesia. Mira, por acá vienen. Por acá viene, está corriendo. Muy bien, qué lindo. ¿Cómo te llamas? Danae. Danae. Anael, mira qué nombre tan especial. Yamile. Yamilet, muy bien, muy bien. ¿Quién murió en la cruz por nosotros? Jesús. Muy bien, excelente. ¿Cuántos de ustedes aman a Dios? Levanten la manito. A ver, ustedes aman a Dios. Muy bien. Estos niños merecen un fuerte aplauso en esta mañana. Oremos por ellos, por ellas. Señor, gracias por la niñez de nuestra congregación. Gracias, Señor, por este regalo. Gracias por esta bendición. Señor, que tu mano sea extendida sobre cada uno de ellos. Que tú le des la gracia, la sabiduría. Señor, que tú puedas caminar con ellos, bendecirles, Dios. Gracias. Gracias, Señor, por la protección que les regalas. Gracias por esa palabra que es sembrada en sus corazones. Amén. Muy bien, ustedes pueden ir con sus maestros, con sus maestras y les despedimos con un aplauso más. En esta semana, en este mes, comenzamos una nueva serie y se llama Pausa y Comienzo. Pausa y Comienzo. Así que en esta mañana he titulado mi sermón, La pausa no es un final, o la pausa no es el final. ¿Pueden repetir conmigo, por favor? La pausa no es el final. ¿Puedes, por favor, poner allí el título de mi sermón? Los chicos que están allí en la cabina. Este sermón va a estar basado en la historia de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Lucas 15, a partir del versículo 11. Si usted tiene allí su Biblia, por favor, busque esta historia y vaya conmigo. La pausa no es el final. Qué interesante. ¿Cuántos de ustedes a veces toman alguna pausa? Bueno, pero son poquitos los que toman una pausa. Justamente de eso vamos a hablar, ¿eh? La pausa no es el final. Vivimos en un mundo acelerado donde el ruido, la prisa nos empujan constantemente. Seguimos adelante, no nos detenemos, avanzamos, queremos respuestas rápidas, queremos soluciones inmediatas, queremos resultados, pero ya, inmediatamente. Vivimos en medio de la velocidad, vivimos corriendo, pero Dios en esta mañana nos enseña de que las pausas son importantes. Las pausas son importantes, son necesarias, pero también las pausas pueden ser transformadoras. Las pausas pueden ser transformadoras. Cuando leía esta historia del hijo perdido en Lucas 15, a partir del versículo 11, me di cuenta de tres cosas. La primera de ellas es que hay un peligro en el correr sin pausas. Hay un peligro en el correr sin pausas. El inicio de este joven era prometedor. Era un joven con muchas oportunidades, con muchos recursos. Tenía a su padre, tenía su hogar, tenía un hermano. Y la mañana en que decidió irse, todo parecía tener sentido para él.
Su corazón latía fuerte. Arreglaba sus cosas para salir. Él dijo, la libertad ha llegado. La libertad me espera. Su padre, con una mirada triste, pero con mucho amor, le entregó la parte de la herencia sin discutir. Las herencias solo se entregaban cuando el padre fallecía. Pero el hijo insistió tanto que el padre le entregó la parte de la herencia que le correspondía. No hubo gritos, no hubo reproches, solo un silencio que hablaba más que 1000 palabras. Había llegado el camino a su independencia. Por fin podría escribir su propia historia. Y lo hizo. Este joven, este hijo perdido de la historia, escribió su historia. Fiestas, amigos, placeres, riqueza, todo, absolutamente todo lo tenía. Todo era un constante movimiento para él. Todo era una carrera sin pausas. No se detenía a pensar en lo que estaba haciendo. Y hoy en día hay muchas personas que corren sin ninguna pausa. Ya sea en su vida personal, en su vida profesional, en su vida espiritual. Siguen caminando, corren sin ninguna pausa. No se detienen a reflexionar si realmente andan en el camino correcto. La sociedad nos empuja a la prisa. La sociedad nos empuja al activismo. La sociedad nos empuja a la productividad extrema, a la vida desenfrenada. ¿Pero por qué corremos tanto? ¿Por qué tanto? ¿Por qué corremos sin parar? ¿Por qué corremos sin hacer pausas? ¡Hey, hey, hey, hey! Nos dice Jesús, no corran tanto. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y cargados de tantos problemas y yo les daré descanso. Pensaba en tantos ejemplos de la vida diaria. Ejecutivos que trabajan largas horas buscando un ascenso en su carrera, buscando un mejor puesto. Y cuando finalmente logran el ascenso, cuando finalmente logran ese puesto, entonces es porque ya han perdido lo que tenían. Su familia. Un joven que quiere graduarse lo más rápido posible y comienza a tomar materias y materias y materias sin parar. Y créditos y créditos y créditos y no disfruta el aprendizaje. Vive estresado y al final se siente vacío porque corrió y corrió tanto que no construyó una verdadera vocación. Padres que corren de un lado para otro, acelerados, con tanto trabajo, con tanto compromiso. Y de un momento a otro, los hijos crecen y se van. Un cristiano que busca respuestas inmediatas de Dios, queriendo soluciones rápidas, ya, dame ya. Pero como no encuentra esa rapidez, porque no ha entendido su proceso de fe, entonces se desespera cuando no tiene las cosas rápidas, cuando las cosas no suceden en su tiempo. Y entonces se apartan sin entender que Dios tiene su propio ritmo, que Dios no trabaja como nosotros queremos ni en nuestro tiempo. Dios trabaja como Él quiere y en su preciso tiempo. El correr sin pausas nos lleva a actuar sin dirección. Como cuando buscamos una moneda en nuestra habitación sin luz. No hay dirección para encontrar esa moneda. O como cuando estamos en un camino y necesitamos ver hacia dónde nos dirigimos, pero la niebla
tapa todo y no podemos ver. ¿Les ha pasado eso alguna ocasión? La niebla no nos deja ver. Es por eso que Proverbios 19:2 dice: el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Pero también dice Eclesiastés 9:11: la carrera no es de los veloces, ni la batalla de los fuertes. Correr sin pausas nos lleva, hermanos, a agotarnos sin sentido, a tomar decisiones apresuradas y a perder la visión de lo que realmente es importante. Hay quienes corren sin pausa, acumulando riquezas, y se la pasan en la vida acumulando riquezas y terminan en un colapso, en un hospital, en una tumba. Y luego otros son los que disfrutan lo que ellos han acumulado. Correr sin pausas aumenta el riesgo de lesiones, de complicaciones en nuestra propia salud. Hebreos capítulo 12, versículo 1, parte B, dice: por eso debemos dejar de lado cualquier cosa que nos impida avanzar, en especial el pecado, que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia, paciencia y disciplina. Así que corramos sin desistir la carrera que tenemos por delante. Todos tenemos una carrera, como padres, como hijos, como profesionales, como creyentes, como emprendedores. Pero todo esto debe ser y se debe hacer en una sola dirección. ¿Y sabe cómo se llama esa dirección? Se llama Jesucristo. Es por eso que Hebreos capítulo 12, versículo 2, parte A, dice: fijando la mirada en el autor y consumador de nuestra fe, Jesús, el mejor ejemplo de fe. Amén. Qué cierto es cuando Hebreos dice que el pecado es un estorbo. El pecado es un correr sin pausas. Refleja una vida agitada. Refleja una dirección equivocada, errada. El pecado refleja una vida sin descanso, donde la persona sigue y sigue y sigue y sigue y sigue, sin detenerse, sin reflexionar en lo que está haciendo, sin corregir el rumbo. Es una carrera desenfrenada que puede llevar al agotamiento, a la desconexión con Dios, que puede llevar al vacío. Pero en contraste a esto, es interesante que la gracia de Dios nos invita a detenernos, a respirar, a ser consciente de nuestro caminar, de un cambiar de dirección si es necesario. Y entonces ahí es cuando Jesús dice: yo soy la paz. Les dejo un regalo, la paz, que se fundamenta en la práctica de la justicia. Pero les regalo mi propia paz, no esa paz ilusoria que el mundo les da. Yo les doy la auténtica paz a través de la justicia. No se queden tristes, no tengan miedo. Yo soy su paz. Es fácil caer en la trampa de pensar que debido al pecado ya no tenemos un mañana. Pero Dios no se detiene, hermanos, hermanas, ante nuestro pecado. Él ve mucho más allá de nuestro pecado. Él ve mucho más allá de nuestra debilidad y nos ofrece algo que nadie más nos puede ofrecer, y eso es dirección. Cuando el pecado nos hace sentir alejados de Dios, nos cuesta creer que podemos comenzar de nuevo. Pensamos que hemos agotado todo
y que la gracia se ha agotado para nosotros, que hemos cruzado una línea sin retorno y que ya nada más puede ocurrir. Pero el mensaje de la cruz es tan claro cuando dice, y el mismo Jesús dice, el pecado no tiene la última palabra. Quien tiene la última palabra es la gracia de Dios en tu vida. Caminamos, más que caminamos, corremos sin pausas. Cuando Jesús no es nuestra dirección, dejamos de ser guiados por lo eterno y somos arrastrados por lo temporal. Vivimos como si no tuviésemos una meta clara, desorientados buscando satisfacción en lugares equivocados. Nos conformamos con un progreso superficial, pero en el fondo nuestro corazón está vacío, porque solamente en Jesús podemos encontrar plenitud de vida. Cuando no seguimos su ejemplo, corremos el riesgo de perdernos en nuestras propias expectativas y en las presiones de este mundo. Jesús no solo es un líder. Jesús no solo es un siervo. Jesús no solo es un ejemplo. Es la única dirección que nos da propósito, sentido y paz. Sin Jesús, nuestra carrera no tiene fin. Sin Jesús, nuestra carrera no tiene recompensa. Este hijo perdido se apresuró tanto a disfrutar y a gastar lo que su padre le había dado, esta herencia, que perdió lo esencial. Perdió el rumbo, perdió la dirección. Porque la vida no es solo velocidad. La vida es dirección. Estaba buscando algunas historias y me topé con esta. Dorando Pietri, un maratonista italiano que participó en los Juegos Olímpicos de Londres en 1908. Pietri, al entrar al estadio olímpico, se desorientó y siguió en sentido opuesto a la meta, porque perdió el control, el rumbo. Y dice la historia que aún los mismos jueces tuvieron que darle una mano hacia la dirección correcta para que él pudiera cruzar la meta. Y así estamos. Cuando perdemos el rumbo y cuando perdemos la dirección, hermanos, solamente hay uno que puede ayudarnos a dar ese vuelco, ese cambio. Y se llama Jesucristo. Solo Jesús. Esto nos muestra que no se trata solo de correr como este maratonista, sino de correr con dirección. Es por eso que decía el apóstol Pablo: no se puede correr como quien golpea al aire sin dirección. Golpea, José, pero no a mí, al aire. ¿Está perdido aquí, José? Pero si tú y yo, gracias, José, golpear al aire no nos lleva a ninguna parte. Es por eso que el apóstol Pablo decía: si vas a correr, corre, pero con un objetivo, corre con una meta, corre con un propósito y llega hasta el final, llega a esa meta, porque Cristo siempre será nuestra meta. Y este hijo perdió la dirección, se apartó de su casa, de su padre, el dinero desapareció, los amigos se fumaron y las risas, noches, se convirtieron en un vacío. De repente se detuvo en medio de la necesidad, en medio de la crisis económica que vino a este país donde él estaba, donde se había ido lejos de su casa.
Y en medio de esta hambruna en este país, entonces tuvo que hacer una pausa. Porque la libertad que encontró fue una libertad vacía, hueca, llena de promesas rotas y sueños marchitos. Perdió absolutamente todo. Y aquí es donde entra la importancia de la pausa, hermanos. Cuán importante es hacer una pausa y reflexionar en lo que estamos haciendo. En la vida diaria todos tomamos una pausa o varias pausitas. En el día incluso tomamos pausas. Pausitas para tomar un café, ¿sí o no? ¿Cuántos toman un cafecito? Yo no tomo cafecito, tomo chocolatico a veces. Pero tomo una pausa para el chocolatito. O a veces tomo una pausa para, en medio de tanto estrés, en medio de situaciones complicadas, tomo una pausa para respirar profundamente. O a veces tomo una pausa para levantarme de mi oficina, de mi silla y ver por la ventana el paisaje. O a veces tomo una pausa para orar y decirle: Señor, ayúdame. Siempre es importante tomar una pausa. Pero para este hijo perdido fue en medio de un campo con los cerdos donde tuvo que tomar una pausa. Comprendió lo que significaba hacer una pausa. Venía desenfrenado, corriendo sin pausar. El hambre le mordía el estómago, pero aún más su corazón, su alma. Ya no había más ruido. Ya no había más sonido, solo el sonido de los cerdos, el sonido del viento y el sonido de sus pensamientos. Y en ese silencio recordó entonces que tenía un hogar. No un hogar, ese hogar lleno de normas y prohibiciones, sino el hogar como un refugio donde sí había pan y donde sí había amor y donde sí había un padre. Y por primera vez en mucho tiempo, en medio de su correr, hizo esa pausa. Y dice Lucas capítulo 15 versículo 17: entonces empezó a reflexionar, recapacitó y dijo: ¿cuántos trabajadores de mi padre tienen abundancia de comida y yo aquí muriéndome de hambre? Este reflexionar, este recapacitar puede verse como una pausa decisiva en la vida de este joven, un cambio de dirección, un cambio de camino. Y muchas veces el mundo nos empuja a estar siempre en movimiento y la idea es hacer una pausa. Pero a veces sentimos que el hacer una pausa es una pérdida de tiempo. A veces pensamos que hacer una pausa es un lujo que no nos podemos dar. A veces hacer una pausa pensamos que no nos prepara para nada. Pero déjenme decirle, hermanos, que la pausa es un espacio de preparación, donde nos detenemos y tomamos el tiempo para reflexionar, para descansar y para escuchar la voz de Dios. Pero también la pausa es para prepararnos y recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y en esos momentos de quietud es donde encontramos dirección. Y en esos momentos es cuando renovamos nuestras fuerzas. Y la pausa no solo nos ayuda a que traiga calma, a detener la agitación del día a día, sino que la pausa también nos permite encaminarnos al siguiente paso en ese propósito de Dios. A ver lo que Dios tiene para nosotros y que nosotros no podemos ver. A reflexionar en lo que está pasando con nuestra vida y qué es lo que necesitamos dar un giro, dar un cambio, dar un vuelco. En esa pausa vio su verdadera condición este joven, no como un fracaso, sino como alguien que necesitaba un nuevo comienzo. Porque la pausa, hermanos,
no es el final, es el espacio donde Dios nos prepara para un nuevo comienzo. Amén. Qué interesante esto. No es el final, sino es el espacio donde Dios está allí trabajando para comenzar otra y otra y otra vez. La cruz fue una pausa en la vida terrenal de Jesús, pero no el final de su historia. Jesús no se quedó allí en esa cruz. Ahí no terminó su historia. Eso solo fue una pausa, hermanos. Fue un momento de aparente derrota, de silencio y de espera. Pero venía algo mucho mejor. Venía un nuevo comienzo. Y ese nuevo comienzo también es glorioso para nosotros porque está basado en la resurrección de Jesucristo. Murió pero resucitó y hoy nos da un nuevo comienzo. Gloria a Dios. A veces enfrentamos pausas, momentos de dolor, incertidumbre o espera. Pero debemos recordar que en Dios las pausas nunca son el punto final. La cruz nos enseña que aunque haya muerte hay resurrección. Que aunque haya oscuridad siempre viene la luz. Que aunque haya pecado siempre hay gracia. Que aunque haya derrota siempre hay victoria. Que aunque haya tristeza hay alegría. Que aunque haya duda siempre hay fe. Que aunque haya desorden siempre hay restauración. Que aunque haya pobreza siempre hay provisión. Que aunque haya esclavitud siempre hay libertad. Que aunque haya llanto siempre hay consuelo. Que aunque haya desolación si hay esperanza. Que aunque haya caída si hay levantamiento. Que aunque haya ruina si hay renovación. Porque el que camina con nosotros se llama Cristo el resucitado. ¡Gloria! Es necesario las pausas en nuestra vida. Estoy tomando una pausa. Y por último, lo que veo en esta historia es el comienzo. Después de su pausa, en este joven vino el comienzo. El comenzar otra vez. A veces nos da flojera comenzar otra vez. Dice comenzar otra vez. Pero Lucas 15:20 dice, y levantándose, regresó a la casa de su padre. Cada paso de regreso era un recordatorio de su vergüenza tal vez, pero también de una nueva esperanza. No sabía qué se encontraría allí en casa, pero sí sabía que necesitaba regresar a casa. Antes de que pudiera terminar su camino, su padre salió corriendo hacia él. No hubo reproches, solo abrazos. No hubo lista de errores, solo ropa nueva y un anillo en su dedo. La pausa había terminado y un nuevo comienzo había llegado para él. Todos tomamos decisiones que nos llevan a un punto sin salida, a un lugar donde parece que no hay retorno. Pero aquí está el secreto: en lo profundo de nuestros abismos, hermanos y hermanas, Dios nos puede ofrecer algo que nadie nos da, y ese es un nuevo comienzo. Este hijo perdido no merecía la gracia de su padre. No podía comprarla, no podía ganarla. Pero cuando dio ese paso de regreso a su casa, lo hizo con un corazón dispuesto a empezar de nuevo. No fue fácil, no fue inmediato. Hubo una pausa, hubo una confrontación con su propia vida. Pero ahí en esa pausa es cuando Dios hizo lo imposible: el volver a casa. No como un esclavo, sino como un hijo, con un banquete preparado y con brazos abiertos. Si sientes que hoy todo está perdido, que has perdido el horizonte, que estás muy trabajado, muy cansado, muy agotado, sin falta de oportunidades, tómate una pausa.
regresa al hogar, regresa a los brazos del Padre y serás tratado como el mejor hijo, porque su gracia es inagotable. Inagotable. Hoy hay quienes dicen, ya no hay un nuevo comienzo para mí. Se destruyó mi familia, se acabó mi empresa, se acabó mi negocio, me siento estancado. Y en esta semana alguien me decía, una chica, me rindo, pastora. Ya no puedo más. Y cuando ella me dijo eso, salieron mis lágrimas. ¿Cómo es que una joven me diga, ya no puedo más? Me rindo. Hay quienes han bajado sus brazos, aún comenzando este 2025, y sienten que un camión de cosas ha caído sobre ellos. Y así se sentía este hijo perdido. Pero ¿sabe qué? El texto dice que él decidió levantarse y regresar a casa. Si has corrido sin pausas y el cansancio emocional, físico, espiritual te ha dejado sin energías, las sombras del desánimo te han envuelto, si has intentado una y otra vez, si has tirado la red una y otra vez y no has pescado nada, si parece que no hay salida, si parece que el deseo de comenzar de nuevo se ha desvanecido, si sientes que no hay nada más para ofrecer, hoy el Señor te dice a través de esta prédica: tira una y otra vez la red, confía en mí y esa red se llenará. Hay bendición para los que creen en el Señor. Hay un nuevo comienzo para aquellos que sienten que sus sueños se han frustrado, que le han hecho un funeral a sus sueños. Déjame decirte que si ese sueño y ese proyecto está en la voluntad de Dios, se va a cumplir. Vuelve a empezar. Ladrillo a ladrillo, vuelve a construir, vuelve a comenzar. En Dios hay segundas oportunidades. Nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Si tu vida ha estado en ruinas por tanto pecado, haz una pausa, reflexiona, recapacita y vuelve a empezar, vuelve a construir, pero mirando a Jesús, el autor y consumador de la fe, aquel que resucitó y hoy nos da un nuevo comienzo. Póngase de pie, por favor. La resurrección no solo marca el final de la muerte en Jesús. Hermanos, la resurrección en Jesús marca un nuevo comienzo, reconciliación y renovación. Y este cambio se extiende más allá de lo físico. Es una renovación espiritual, un despertar. Como creyentes somos llamados a vivir en esa nueva realidad, donde la muerte no tiene la última palabra, donde el pecado no tiene la última palabra, donde el cansancio no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios y la oportunidad que Él va a dar a tu vida, la oportunidad que nos regala día tras día a cada uno de nosotros en su gracia. No importa cuán roto, cuán cansado, cuán incierto nos sentamos, Dios es experto en nuevos comienzos. Su gracia, su amor son inagotables. Su poder es extraordinario para transformar nuestras vidas. No sigamos, hermanos, cargando con lo que fue. Veamos lo que Dios tiene para nosotros, porque es tiempo de avanzar, es tiempo de crecer, es tiempo de comenzar de nuevo. Si hay que hacer una pausa, hagámoslo. Si estás corriendo hoy sin pausas, hazte esa pausa. Y en esa pausa, Dios traerá palabra, aliento